yo te aseguro a ti que nosotros vamos a ser de los países que destinamos una mayor proporción de los ingresos fiscales al pago de los intereses. Y eso, a mediano y largo plazo, todos sabemos que termina estrangulando y termina deslegitimando y afectando la gobernabilidad. Porque ¿qué es lo que estamos hablando, Pablo? Lo que estamos hablando es que un gobierno se queda con cada vez menos capacidad para gastar en el gasto que impacta en el bienestar de la población. Nuestro invitado de esta entrega es el economista Luis Reyes, egresado del INTEC con maestría en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, y entrenamientos en la Universidad de New York, el FMI, la CEPAL y los bancos centrales de Suiza y Chile, entre otros. Ha sido viceministro de Hacienda, director general de presupuesto y responsable técnico de la formulación de la programación monetaria y financiera del Banco Central. Con una carrera profesional de casi 40 años en el sector público, Luis Reyes formó parte de los equipos oficiales que en los últimos 20 años han representado al país en las diversas negociaciones con el FMI, el Club de París, la OMC, la OCDE y el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Con nosotros, en McKinney, el economista Luis Reyes. Hola, buenas, muy buenas, profesor de los de veras. ¿Cómo se siente, Luis Reyes? Excelentemente bien. Un placer compartir contigo este momento y con el público que sigue tu programa. Viejo amigo y mejor economista. Muchas gracias. De los del número. Muchas gracias. De los del número. La salud, me gusta siempre que conversamos, iniciar por ahí. Esto es casi una pregunta cliché. ¿Cómo está la salud? Ese concepto tan amplio. La salud de la economía dominicana. Profesor Luis Reyes, por favor. Hay que comenzar precisando que la economía dominicana no está en una situación de precrisis. No lo está. Decir eso sería casi un atrevimiento. Ahora, hay desafíos importantes, sobre todo con el cambio en el entorno internacional, que mueven a preocupación, a profunda preocupación, y que incluso llama la atención de las personas entendidas en términos geopolíticos, que todavía el gobierno dominicano no haya habido un solo funcionario del gobierno que se haya referido a ello. Sigo con el tema de la economía dominicana. La economía dominicana, ¿qué ha estado mostrando? La economía dominicana mostró una desaceleración importante medido a través del IMAE en el mes de enero. En el mes de febrero fue a peor. En el mes de marzo mejora un poco, pero mejora un poco porque el periodo de referencia, marzo del año 2004, fue muy bajo. Y con un denominador más bajo, eso permitió que el indicador de marzo del año 2005 aparentara mejor, por lo menos una mejoría respecto a lo que había ocurrido en el mes de febrero. Pero al final es un poco engañoso. Engañoso en el sentido que son más que nada aspectos estadísticos. No es que hubo intención de parte de la autoridad de falsear las estadísticas, no. Engañoso en el sentido de que si tú no sabes que el mes de referencia anterior era más bajo, pues entonces tú no puedes hacer una interpretación precisa de lo que significa eso. Pero entonces, ¿tú confías en las estadísticas oficiales? Sí. En sentido general, oye, y uno confía que eso se mantenga, porque uno de los grandes logros que ha tenido el país en los últimos 15 o 20 años, lo dice una persona que viví un periodo de profundo cuestionamiento en mi condición de funcionario público sobre la calidad de la información, sobre todo de las cuentas fiscales. Pero no poco tiempo, estoy hablando desde el año 2004, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2012, cuando, recordemos, la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, la ciudadanía le solicitaba a la Dirección General de Presupuesto que publicara ciertas informaciones que nosotros no estábamos en condición de ofrecerla, porque no se habían creado las condiciones para ello. Y una institución, llámese Dirección General de Presupuesto o llámese Policía Nacional, que no ofrezca información precisa, que no pueda ofrecer evidencia que soporte lo que dice, jamás va a gozar de credibilidad. Entonces, dicho eso, yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros y así lo avalan los organismos internacionales. Si comparan
dónde está el país en términos de lo que es la producción y divulgación de las estadísticas en el ámbito económico y de la administración financiera del gobierno, hoy día, con lo que fue 10, 15 años atrás, el salto, la gente no puede imaginárselo. Pero Nosotros somos uno de los países que sí. tenemos un sistema más transparente de Ay, información. pero yo te hago esa pregunta porque al PRM le quedaba muy feo y a los PLD no le queda bonito este asunto de, en medio de la discusión del tema económico, salir con desconfiar y poner en entredicho las estadísticas oficiales. Lo hacía el PRM y ahora lo está sufriendo el PRM con la oposición. Yo nunca en la vida, por muchísimas razones, recordemos que yo vengo de Banco Central, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 20 años en uno, 8 años en otro y 8 años en otro. Exacto. Y yo conozco la metodología de cómo se hacen las estadísticas. Fui en algún momento responsable de la producción de estadísticas o de impulsar los procesos de reforma y yo creo en las estadísticas. Los planteamientos que vengo a hacer aquí no están fundamentados en un cuestionamiento de las estadísticas. Okay. Entonces, cuando yo digo hay desafíos, primero porque hay una desaceleración de la economía en los primeros 3 meses del año y segundo porque esa tendencia puede pronunciarse. ¿Por qué puede pronunciarse? Porque ayer se anunció que la economía de los Estados Unidos se había contraído 0.3% en el primer trimestre del año y sabemos que hay una correlación entre la economía dominicana y la economía de los Estados Unidos muy elevada. Por cada punto porcentual de crecimiento de la economía de los Estados Unidos, la economía de República Dominicana incrementa su Producto Interno Bruto entre 1.7 y 2%. Es decir, mientras menos crezca la economía de los Estados Unidos, entonces menos vamos nosotros a crecer. Si ya nosotros venimos en una fase de desaceleración el primer trimestre y vemos que la economía de los Estados Unidos se contrae y la perspectiva, los indicadores de confianza de los consumidores y de los inversionistas en Estados Unidos apuntan a que esa situación puede profundizarse y Estados Unidos puede entrar en una recesión, entonces eso va a estar afectando el crecimiento de la economía dominicana. Pero eso no es lo único. ¿Cuáles son las consecuencias de esa reducción del crecimiento de la economía dominicana? Menores ingresos, menores recaudaciones por parte del gobierno, un gobierno que ya tiene niveles muy bajos de inversión pública y también menor capacidad en sentido general para hacerle frente a la demanda de la población. ¿Y cómo puede afectar eso en el valor del peso dominicano? El valor Subir, del peso bajar, dominicano, mantenerse. el valor del peso dominicano va a estar condicionado a muchas cosas, sobre todo en economías como esta, como las economías latinoamericanas en sentido general. No, pero te lo planteo de manera diferente y más directo. Si la economía norteamericana sufre, hay un mal tiempo en la economía norteamericana, ¿eso cómo se puede expresar en el valor del peso dominicano frente al dólar? ¿Eso incentivaría el subir, el bajar? Ahora vamos a eso. A ver. Si hay contracción de la economía de los Estados Unidos y se entra en recesión, primera pregunta, ¿van a seguir llegando las remesas en los montos que están llegando? ¿Va a seguir los flujos de turismo, se van a mantener en los niveles que tenemos hasta ahora? Ya las exportaciones de por sí están tocadas con un arancel de un 10%. Eso significaría que de alguna manera nuestras exportaciones por lo menos van a entrar en un periodo de letargo, de desaceleración, por lo menos a corto plazo. Luego podría ser que haya nuevos mercados, pero a corto plazo nosotros podríamos estar sufriendo los efectos de ese choque externo que es la nueva política proteccionista de los Estados Unidos. Entonces, obviamente hay que decir que como contraparte de eso el Banco Central tiene reservas por 14.800 millones de dólares y ahí ya hay que hacer economía muy fina para saber cuánto estaría dispuesto a perder el Banco Central en términos de reservas para poder apuntalar, estabilizar el precio del dólar respecto al peso dominicano. Evitar que se nos vaya. Evitar que se nos vaya. Okay. Que fue incluso ahora, a propósito, para hacer una crítica ahora, sin de esto. Por ejemplo, ahora mismo, el peso llegó a 63 y tanto, el Banco Central adoptó una serie de medidas y entonces no solamente no es que no lo estabiliza, lo baja y lo retrotrae a niveles antes de diciembre. Y uno se pregunta, pero por Dios, nosotros somos economistas. Y estas son las críticas que uno le hace con fundamento técnico y que uno le dice al gobierno. Pero ¿por qué si tú enfrentas un arancel de un 10% que te encarece las exportaciones,
en sentido general, pero particularmente la de zona franca, un 10%. Si tú coges y aprecias el peso 5 o 6% más, tú estás entonces encareciendo las exportaciones dominicanas 15%. Y si tú sabes que un 15% es demasiado para una empresa de zona franca, porque las empresas de zonas francas son empresas que son tomadoras de precios a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que ellas no pueden alterar el precio. Lo único que ellos pueden hacer es operar sobre sus costos de producción para ser competitivos. O sea, entonces, que ese bajarlo a 59.80. Eso fue realmente fue un exceso desde tu punto de vista. No, desde el punto de vista no, desde el punto de vista de la economía, no el mío, de la economía. Porque lo correcto es que tú, en un escenario de incertidumbre como este, ¿verdad? Recordemos algo. Cuando se produce una depreciación del peso, como la que se había acumulado, ya los importadores cogen y incorporan esa depreciación a los precios de los bienes, que ellos transan en el mercado interno. Entonces, si ya eso lo tienen incorporado y todavía tú tienes niveles, eso no te está ocasionando presiones inflacionarias que te van a sacar de tu rango meta, que se va a mantener entre 4 y 5%. ¿Por qué tú vas a tratar de disminuir eso cuando tú sabes que los importadores no te van a ajustar los precios a la baja? Porque estas son economías que se caracterizan en sentido general por lo que se llama en inglés la traducción es sticky price, que es los precios se mantienen después que llegan a un punto difícilmente bajan. Eso es más o menos la idea. Entonces, el pueblo dice lo que sube no baja. No baja, correcto. En el lenguaje coloquial lo que sube no baja. Entonces, ¿por qué? Porque las expectativas de esos importadores, de esos agentes económicos, es que a mediano plazo ellos saben que eso no es sostenible porque el entorno internacional, por todas estas razones que hemos hablado previamente, saben que no podría generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio y entonces retornaríamos posiblemente a esos niveles donde ya habíamos llegado. Luis Reyes es uno de los técnicos economistas en estado puro que mejor conoce, más ha trabajado y tiene mayor experiencia en manejo de presupuesto. Entonces, el manejo presupuestario a marzo del 2025, ¿cómo se ve ese manejo y cómo se ve ese déficit fiscal de 14.830 millones de pesos? Mira, primero el déficit fiscal. En el presupuesto general del Estado para el año 2025 hay un déficit de 3% del Producto Interno Bruto, 245.000 millones de pesos. Entonces 14.000 millones parecería nada. Parecería nada. La única explicación que eso puede tener en un contexto donde las metas de recaudación están por debajo de lo que tú tienes previsto en el presupuesto es que tú tienes contenido del gasto. Ahora, ¿hasta qué punto eso es posible? Y esas son las preguntas que uno se hace, pero además, porque tú tienes una tendencia de la economía recesiva y mientras tú más contenga el gasto, tú más vas a presionar a que la economía no crezca, no va a contribuir al crecimiento. Entonces, ahí hay mucho de políticas contradictorias en términos macroeconómicos que desde el punto de vista de uno cuando hace el análisis, dice, pero esto carece de sentido. Aquí parece ser que hay una falta de coordinación en estos aspectos, porque si hay algo, ya de por sí el diseño del presupuesto es recesivo porque supone una disminución de un 1% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de 85.000 millones de pesos para que el público lo pueda entender, menos que el presupuesto del año 2024. Entonces, si ya tú tienes un presupuesto que es más corto que el del año anterior y ahora tú comienzas a ejecutar menos, tú vas a profundizar esa tendencia que lleva a la economía. Eso de que el gobierno gasta poco, invierte poco, que el tema de las obras, ¿eso es discurso de oposición o hay datos que sustenten esa crítica? Eso se publica toda la semana, Pablo. Y un economista como, no yo te puedo hablar, aquí hay cualquier economista que se respete mínimamente. Sí. Mírame, yo cuando terminemos el programa, te lo voy a mandar, te lo voy a pasar para que tú lo tengas a mano y además tenga el link. Ahorita hablamos de la transparencia y de la confiabilidad. Si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno, la Dirección General de Presupuesto publica toda la semana un resumen de la ejecución presupuestaria
y ahí tú ves, oye, cuánto se va ejecutando, cuánto tiene, incluso te publica, mira, esto es lo aprobado en el presupuesto y esto es lo ejecutado. Y te da incluso el porcentaje de ejecución que eso significa. ¿Qué más tú necesitas? ¿Y qué lectura tú le das a esos resultados? Es que eso, la lectura, oye, que los niveles de Objetivo. ejecución son muy pobres, que en parte pueden estar explicados por la caída que tú tienes en las recaudaciones respecto a lo presupuestado y No, pero detente ahí. ¿Cómo va lo presupuestado en cuanto a las recaudaciones? Porque hubo un mes que quedó corto. En estos 3 meses, ¿cómo hemos ido, más o menos? hemos ido por Estos 4 debajo, meses hemos ya. ido por debajo Ve que va. de lo que estaba presupuestado en un monto de, más no recuerdo, creo que unos 21 mil millones de pesos. No preciso ahora mismo, pero vamos muy por debajo, muy Ok. por debajo. Y tienes que ir por debajo porque tú tienes una proyección de crecimiento en el marco, en los parámetros de referencia para la estimación del presupuesto. Ok. Tú tenías un crecimiento real de la economía de 5%. Si la economía en lugar de eso te creció 2.5%, digamos, en el trimestre, te creció la mitad. Entonces, esa parte que no te creció no te aportó recaudación. Y al no aportarte recaudación, Exacto. eso tiene que haberte dejado en una brecha respecto a lo que tú tenías. Porque seguro que cuando se hizo la proyección de presupuesto, se tomó como referencia de que por lo menos en el primer trimestre del año, si no 5, la economía posiblemente iba a crecer 4, 4.5. Entonces, en ese escenario, ese es otro de los desafíos importantes que tiene. Entonces tenemos dos desafíos a propósito de la valoración de la economía. Uno es el crecimiento, la desaceleración de la economía dominicana, que ya es, eso es evidente, los indicadores están ahí, el IMAE, el Banco Central también lo publica. Tenemos una situación con las recaudaciones, que son información que publica también la Dirección General de Impuestos Internos, y cuando tú cruzas eso con la información que te da la Dirección General de Presupuesto en términos de gasto, entonces tú dices, bueno, hay una situación de desafíos importantes en términos de lo que enfrenta la economía de República Dominicana en los actuales momentos. ¿Y cómo romper el ciclo deuda-gasto? ¿Qué puede hacer un gobierno para un No, choque? dos cosas elementales. Lo primero que hay que hacer es, tú tienes que, una cosa que criticó el gobierno actual, que fue parte de su narrativa, parte fundamental de su narrativa, en su esfuerzo por ascender al poder, y que enarboló eso contra la pasada administración, era la calidad del gasto. Y, oye, la calidad del gasto de este gobierno, más mala no puede ser. El crecimiento Pero de la nómina. ¿Cómo se mide? ¿Cómo ustedes los economistas miden que la calidad del gasto es buena o es mala? Pero hay elemental, hay ¿Cómo cosas se hace, elementales. ¿cómo se hace eso? A Muy ver, buena a ver. pregunta. Mira, hay No, porque lo que métodos. pasa es que yo te estoy dejando tu charlita, pero tú baja el nivel. O sea, No lo voy a ponte bajar, bochista, voy a que tú eres del bajar, PLD. voy a o sea, bajar ahí. ven a vos, porque que está Voy a alto, bajar, voy a Está bajar, alto. Pablo, voy a bajar ahora, Baja. voy a bajar. Este es muy sencilla. Vale. Mira, Pablo, nosotros podríamos entrar en métodos sofisticadísimos. Ok. O sea, si hay una cosa que ha avanzado en los últimos tiempos, es los métodos de estimación del impacto. Se llama así, estimación de impacto, para medir, por ejemplo, el impacto del gasto en términos de bienestar. Y hay N métodos. Y hay países, sobre todo como España, y nosotros incluso nos ocupamos, cuando yo era director general de presupuesto, de mandar 8 o 10 personas solamente entrenarse en España sobre esto, precisamente con la intención de dejar una estructura en presupuesto que nos ayudara a mejorar la calidad del gasto, porque eso es una demanda ciudadana. Pero yo no voy a entrar en ese tipo de señalamiento tan sofisticado para responder la preocupación tuya. Pablo, ha mejorado, hoy salió un artículo sobre la situación de SENASA, el incremento del gasto en SENASA y la provisión de servicio público. Óyeme, o sea, cuando yo aporto a una institución, y eso se mide, eso es una de las partes que precisamente ayuda, te da por lo menos una primera aproximación a lo que es la calidad del gasto. Si yo cojo y le asigno a un hospital un aumento de presupuesto de 200 millones, ¿en qué debe verse reflejado eso? Estoy hablando para gasto corriente, no para equipos, no para reparaciones. Eso debería de verse en una mayor contratación de médicos, en una mayor cantidad de consultas y en una mayor cantidad de pruebas de laboratorios o de imágenes. Exacto. Y eso, Pablo,
ha mejorado la calidad de los hospitales, los servicios hospitalarios respecto a lo que teníamos hace 5 años atrás. Ha mejorado el transporte, ha mejorado los servicios públicos en sentido general. Cualquiera, yo quiero que me señalen un solo servicio que me diga que hoy día pasaporte 911, salud, educación, todos ellos acusan un deterioro importante y entonces ante esa situación, lo único, si ha habido un incremento del gasto enorme en esas partidas, ¿qué tú puedes inferir a partir de eso? Que el gasto no ha sido efectivo, que no ha habido tal calidad del gasto, porque lo mejor para tú contrastar cualquier afirmación que se hace es la evidencia. Mírame, la evidencia que te permite sustentar eso. La evidencia no permite sustentar que tenemos una mejor calidad de gasto, si ha habido un deterioro generalizado en los servicios, al punto de retar a cualquiera que me muestre cuál servicio ha mejorado en los últimos 5 años. Por el contrario, se ha deteriorado y no hay uno de ellos que no haya incrementado su presupuesto de manera significativa. Y el tema de la deuda sigue siendo manejable a pesar del porcentaje del PIB comprometido. ¿Cómo estamos, sinceramente y objetivamente, en este asunto de la deuda? Bueno, yo te voy a decir algo. Precisamente ¿Es manejable la todavía? administración actual criticaba, Sí, la pasada administración, nosotros dejamos una deuda de aproximadamente unos 38,000 y tantos millones de pesos de deuda del sector público, no financiero, sin incluir la deuda del Banco Central. ok. Hoy día esa deuda ha subido a 54,000, 55,000 millones de pesos. Y entonces, si ellos decían que no era sostenible, yo te voy a decir lo que pienso sobre eso. Mira, la sostenibilidad de la deuda, que a propósito de eso es un tema que hoy día mueve a profunda preocupación en Estados Unidos, pero tal vez posteriormente vamos a tocar ese tema, por eso no lo voy a abordar ahora. Pero sí hay una similitud entre la economía de los Estados Unidos y la economía dominicana en este momento, es la proporción que representan el pago de los intereses de la deuda respecto a las recaudaciones totales del gobierno. Aquí se están pagando 275,000 millones de pesos este año por concepto de intereses de la deuda y eso es casi igual al 4% de educación. Estamos hablando de 3,8%, entre los dos casi 8%, para que tenga una idea, de recaudaciones entre 15 y 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando un país destina eso, yo te aseguro a ti que nosotros vamos a ser de los países que destinamos una mayor proporción de los ingresos fiscales al pago de los intereses. Y eso, a mediano y largo plazo, todos sabemos que termina estrangulando y termina deslegitimando y afectando la gobernabilidad. Porque ¿qué es lo que estamos hablando, Pablo? Lo que estamos hablando es que un gobierno se queda con cada vez menos capacidad para gastar en el gasto que impacta en el bienestar de la población. Cuando tú tienes que destinar al pago de intereses montos sustantivos, entonces tú, ese otro gasto que debería de destinarlo a mejorar las condiciones de vida, te va disminuyendo. Y en la medida en que tú haces eso, llega un momento que hemos visto lo que ha ocurrido en otros países y eso es lo que justifica y justificará posteriormente el tema de una reforma fiscal. Pero podríamos hablar entonces de que la crítica es más a qué está haciendo el gobierno con los buenos resultados macroeconómicos que le reconocen organismos internacionales, eso no se discute, y sobre todo comparativamente nosotros somos la joya de la corona centroamericana del Caribe. Y de América Latina. La crítica sería qué estamos haciendo con ese buen momento. Mira, el tema es que el gobierno se ha beneficiado de una relativa solidez económica que heredó de la pasada administración y un diseño de políticas en términos macro, incluso en términos sectoriales para el manejo de la pandemia. Recordemos, cuando llega el gobierno, ya todos esos programas estaban en marcha. El gobierno lo que hizo fue que le dio continuidad. Y las políticas macroeconómicas, el Banco Central continuó más o menos con la misma política macro y ya había una cierta cultura en términos de control del gasto que se había desarrollado particularmente en el gobierno de Danilo Medina, que inició en el gobierno del presidente Fernández, pero que se profundiza. No, así no, porque entonces lo bueno es porque ustedes se lo dejaron
al PRM. Y lo malo es porque el PRM no lo ha hecho. ¿No se está entendiendo, profesor? Tómese su tiempo. Perdóname. A ver, a ver. Cuando tú evalúas la situación de una economía, tú tienes márgenes para operar. Márgenes para operar. Si tú vienes de una administración, como pasó, por ejemplo, para irnos a un referente histórico, en el año 1996, presidente Balaguer asciende al poder el presidente Leonel Fernández. Esa era una economía que venía de una serie de reformas estructurales y de unas condiciones muy sólidas. Entonces era relativamente fácil montarse sobre eso y obviamente impulsar el despegue que se inició en ese periodo. Y la economía creció de una manera muy estable y a pesar de algunas perturbaciones que tuvimos, pues la economía dominicana, que a propósito es una economía que mantiene una gran resiliencia, pues mírame, tuvo un desempeño destacado y sentó las bases para lo que sería el crecimiento futuro. Posteriormente tenemos el evento de Baninter que debilita obviamente los fundamentos de la economía y entonces el próximo gobierno que llegó tuvo que dedicarse 2 años, 3 años, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a restaurar lo que se había hecho, perdón, lo que se había perdido. Y con esto quiero resaltar lo siguiente, tú te puedes beneficiar muchísimo, muchísimo de lo que tú heredas, porque recordemos, el gobierno actual, en su primera intervención del presidente de la República, dijo que nosotros habíamos dejado un desastre en términos fiscales. Yo vine a este mismo programa a denunciar esa situación y a decir que eso era falso y que yo rechazaba absolutamente eso. Incluso nos acusó de irresponsable. Y obviamente, yo no quiero utilizar esa palabra porque eso me parece arrogante y no me gusta utilizar denuestos. No es necesario para uno referirse a estas cosas. Solamente quiero concluir lo siguiente y después que cada quien se haga su juicio. Después que nos dijeron que no le habíamos dejado recursos, van, colocan 3.500 millones de dólares, hacen una serie de gestiones en términos financieras. Creo que en total, entre septiembre y diciembre, desembolsaron 4.000 millones de dólares y ese faltante que yo decía, oh, sorpresa, le sobraron 97.000 millones de pesos en caja al 31 de diciembre del año 2020. Entonces, uno dice, pero o ellos no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, no tenían, mírame, la más absoluta certeza de lo que estaban planteando. Había un problema, definitivamente. Había un problema que uno puede atribuirlo a un gobierno que surge, que tenía un partido que tenía años fuera del poder, que no manejaba de manera apropiada quizá lo que era la nueva administración financiera del Estado, pero esos son los hechos. Y yo te digo, se benefició definitivamente de la herencia que dejó un gobierno de Danilo Medina que no dejó las cosas perfectas, pero sí con espacio presupuestario, con espacio para endeudarte. Porque no había espacio entonces para endeudarnos y el gobierno pudo endeudarse en 18.000 millones de dólares y había una crisis y pudiste endeudarte en 18.000 millones de dólares sin tú haber modificado nada. Entonces había una condición que te era razonablemente favorable, no ideal, no perfecta, pero sí mejor de lo que tú planteabas en ese entonces. Luis Reyes, pudimos haber comenzado con este tema que vamos a desarrollar a continuación, pero ya es tradicional comenzar con cómo está la economía. Pero hay algo que preocupa tanto como lo primero y es este nuevo orden mundial que hay en términos del comercio, en términos de comercio internacional. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo tú ves ese escenario a partir de los intereses latinoamericanos y específicamente dominicanos? Porque ahora sí es verdad que estamos en la era de la incertidumbre, no solo de la desinformación, sino de la incertidumbre total. Incertidumbre. Total. Total. Y entonces, profesor, a ver. Primero hay que contextualizar esto para Por que favor, el público por que favor. nos sigue pueda entender. Okay. Miren, posterior a la Segunda Guerra Mundial, surgen en el marco de Bretton Woods el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos como lo que fue el GATT, el Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas, mejor conocido como GATT, que fue el primer
esfuerzo por ordenar el comercio mundial. Luego, hacia el año 1980, con el advenimiento, digamos, como ideología dominante del liberalismo económico, el tema del libre mercado, impulsado por Ronald Reagan y Thatcher, entonces se hace un esfuerzo por profundizar en la apertura de los flujos de comercio, pero los flujos de comercio no pueden aperturarse sin tú aperturar los flujos de capitales. ¿Por qué? No es posible tú exportar si tú no tienes mecanismo de cómo recibir el valor de tus exportaciones. Por eso una cosa va de la mano. Y eso desemboca en el año 1995 con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Elementos importantes de esto. En ese momento, lo que teníamos era una situación en la cual el comercio estaba subordinado a criterios de eficiencia económica, y en términos de competitividad, sencillamente que cada economía se dedica a producir las cosas en las que es más competitiva. Eliminemos lo más posible las barreras al comercio de todo tipo y entonces vamos a una situación... ¿Globalización? No, globalización. Ok. Y esa globalización desemboca en lo siguiente. Desemboca en lo que se conoce como la cadena global de valor. ¿Qué significa esto? Que de pronto yo tengo la oportunidad en el marco de un gobierno, perdón, de un comercio donde hay pocas restricciones para tú realizar importaciones de insumos, de materia prima. Exacto. Entonces yo voy a ensamblar un iPhone y ese iPhone yo recibo insumos, materia prima de 20, 25 países para yo ensamblarlo, aunque yo lo ensamblo en China, porque me beneficio de la mano de obra, del costo de la mano de obra de China. Y así las grandes corporaciones internacionales comienzan a desarrollarse. A la par con eso, se produce un proceso de deslocalización, de traslado de empresas que no compiten en países donde los salarios son muy altos y se desplazan a China. China desarrolla dentro de su estrategia, en una visión de largo plazo, una cosa que muy pocos países, yo creo que hoy día ni siquiera el mundo occidental completo podría hacer. Y esto es interesante que el público que nos está siguiendo conozca. China desarrolla un sistema educativo que le permite a ello graduar entre 1 y 2 millones de personas especializadas en ciencias y ingenierías. Y con esa capacidad la pone a disposición del sector manufacturero solo para satisfacer la necesidad del sector manufacturero. Y durante 20, 30 años hace eso. Y eso le permite tener una dotación en términos de recursos humanos de millones de personas, cientos de millones de personas especializadas, que permite que una empresa como Apple pueda tener una empresa ensambladora en China con 300.000 personas, y esas 300.000 personas, la mayor parte de ellas sean personas especializadas en estas áreas. O sea que China ya no es la gran factoría de mano de obra ultra barata y que por esa razón todo el mundo quiere producir allá, sino que tiene además un know-how en cuanto a tecnología y un material, unos recursos humanos que no tienen ningún otro país. Entonces esto es serio. Correcto, porque por eso estoy haciendo el contexto. Por eso estoy planteando el contexto. Entonces, esa China que comenzó produciendo lo que nosotros hacemos todavía en República Dominicana, manufactura ligera, barata, ensamblaje de ropa, de zapatos y ese tipo de cosas, dentro de su estrategia, en esa cadena de valor va creciendo la cadena de valor, o sea, va agregando elemento valor y va incorporando entonces manufactura cada vez más sofisticada. Y eso le permite convertirse al término ya hacia el año 2015, 2020, en la principal economía exportadora del mundo, con unas capacidades ya no para producir manufactura ligera, sino para producir manufactura pesada. ¿Qué me refiero con manufactura pesada? Maquinarias, equipos que son importantes para Estados Unidos y para el resto de las economías del mundo. Se convierten en el gran suplidor de manufactura mundial. Y al mismo tiempo inicia un proceso de diversificación de sus exportaciones que lo hacen que dependan cada vez menos del mercado de los Estados Unidos.
Hoy día las exportaciones de China representan alrededor de 12-15% las exportaciones de Estados Unidos de su total. Fortalece las relaciones con los BRIC, con la ruta de la seda, fortalece sus relaciones con otras economías y entonces no solamente sigue creciendo a altas tasas. Hoy día China y Estados Unidos representan 40-45% del Producto Interno Bruto Mundial, y cualquier confrontación que se da entre ellas tiene repercusiones a escala mundial. Okay. Por eso el contexto. Entonces, ¿hacia dónde va esta ya declarada guerra de aranceles? Después de que tú nos hayas explicado esto de la nueva realidad de China, ya no solo como la gran factoría del mundo con mano de obra barata, sino con las características que acabas de presentar. ¿Hacia dónde conduce al mundo, a lo global, esta guerra de aranceles? Varias cosas. Cualquier situación, cualquier política proteccionista de una economía del tamaño de los Estados Unidos de China, claramente va a afectar los flujos de comercio mundial. Y si se afectan los flujos de comercio mundial, se está afectando la competitividad y la eficiencia de la economía a escala mundial por el peso que ellos tienen. Y eso supone entonces menor crecimiento económico a escala mundial. Y si esas economías crecen menos, nuestras economías tendrán menos potencial de crecimiento. Ahí comienza el vínculo con nuestra economía. Menos exportaciones hacia los Estados Unidos, hay menos demanda y además recuérdate que en el marco de la política proteccionista, al encarecer los precios de los bienes que nosotros exportamos, también disminuye la demanda en Estados Unidos. Entonces, esa situación es el impacto directo. Pero si tú ves eso ahora en el contexto de una economía de los Estados Unidos, que ha mostrado una contracción en el primer trimestre del año y al mismo tiempo, ayer recibí información donde se ve la tendencia de las expectativas inflacionarias. Y las expectativas inflacionarias de Estados Unidos es que va a subir a corto plazo. Entonces, si tú tienes una situación de una economía que se está desacelerando o que se va a contraer, que tiene potencial de entrar en una recesión y es la principal economía del mundo, y tú tienes una alta dependencia, en el caso de República Dominicana, de esa economía, entonces tú deberías de estar preocupado por esa situación. Aquí entramos, entonces. ¿Cuáles son las opciones de política que tiene Estados Unidos? Estados Unidos, mientras tanto, mantiene el arancel del 10% para todo. Y tiene un caso particular con China, que es una economía que ya tiene una fortaleza que puede disputarse con Estados Unidos, así lo ha, por lo menos lo que ha mostrado hasta ahora, digamos, en el marco de una guerra comercial, pueden entrar en una disputa cuyos resultados son inciertos. Con la ventaja de que no tiene que hacer elecciones cada 4 años. Que no tiene, con la ventaja de que es un régimen autocrático y entonces la ausencia de democracia, por lo menos en los términos que nosotros conocemos en Occidente, eso le da una ventaja y además un presidente designado por 10 años, no un presidente designado por 4 años, y todo eso incluso en términos políticos, pero en el plano económico también, tiene fortalezas que hace que sea más preocupante la situación porque podría prolongarse la situación solamente por razones de conveniencia para China. Y ahí se inicia un proceso donde cada una de ellas comienza las visitas y los llamados para tratar de alinear los países. Y entonces ahí uno dice, bueno, al parecer lo que uno infiere es que volveremos a una situación en la cual la economía mundial tendría unos 3 bloques, un poco parecido a lo que era el periodo, digamos, antes de 1990, donde teníamos los países alineados alrededor de las 2 potencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos por un lado y otro, y también los países, el grupo de países no alineados, que hoy día muchos de ellos son lo que son los países BRIC. Esos BRIC hoy día, los principales 5 países BRIC, que fueron los fundadores originales, tienen un Producto Interno Bruto igual que el de la economía de los Estados Unidos. Estoy hablando de China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia. Entonces, hay que conocer todo esto para entender la complejidad del problema. En ese escenario es que Estados Unidos está operando y tratando de establecer esta política proteccionista con el objetivo de relocalizar de nuevo las empresas que se habían ido en su territorio para impulsar el empleo y empleo de calidad. Eso, la pregunta que uno se hace es si eso es posible.
Entonces, si eso no es posible y tú tienes que los aranceles te pueden generar presiones inflacionarias, que las expectativas ya te están diciendo que esa economía va a sufrir posiblemente inflación creciente en los próximos meses, que como resultado el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, no va a poder bajar las tasas, sino por el contrario, que puede subirla. Y en la medida en que lo suba, presionaría aún más las tasas de interés local. Aquí vuelvo al caso otra vez de República Dominicana, que ya están en 15%. Hoy día la tasa promedio, con tasas de consumo de 20%. La economía está en una etapa de desaceleración en República Dominicana. Y si no podemos bajar la tasa y volvemos entonces a la situación fiscal y el gasto no puede expandirse, ¿cuáles son los factores que van a impulsar el crecimiento? Si las exportaciones pueden caer, si las reservas, perdón, si las remesas pueden caer, ¿qué es lo que va a impulsar el crecimiento de República Dominicana? Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que no haya habido todavía un funcionario del gobierno, que no haya habido nadie del gobierno que se haya preocupado por estas cosas? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué incluso todavía? Voy más allá. Los mismos medios de comunicación viven de espalda a esto. Los partidos políticos, por Dios. Los partidos políticos. Pero o sea, mírame, de verdad, de serio, cuando yo lo veo, yo digo... Pero nosotros, nosotros en el matutino, en sentido, hemos tocado este tema y la preocupación ha estado, la pregunta, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Perdóname. Lo que estamos hablando es por qué el gobierno no ha fijado una posición sobre esto y no ha hecho una declaratoria sobre un tema relevante, porque eso es lo que tú esperarías. Para tú tranquilizar, ¿qué? Precisamente para mitigar esas expectativas que tú estás hablando, esa situación de desasosiego, de incertidumbre a la que hacíamos referencia, porque eso es lo que tú esperas de un gobierno. Eso no es lo que tú esperas de un gobierno. Pero además, eso que tú reflejas, no me lo digas porque nosotros le damos seguimiento a las cosas y es verdad lo que tú señalas, que uno que otro periodista responsable y medios responsables han tocado este tema, pero en sentido general es un tema que ha estado ausente del debate, Pablo, ¿o no? Bueno, que por invitación nos quede. Yo, si vino un economista que es miembro del PLD, yo siempre me ocupo de hacer el equilibrio, porque yo no creo en la objetividad, pero sí en el intento de ser objetivo y sobre todo equilibrado. Un poco echando hacia atrás, hay un tema, tú hablabas de aquella época de la URSS, Estados Unidos, no alineados, no eran tan fuertes, pero el mundo era más simple, Guerra Fría. De repente ahora tenemos que esa China que estaba fuera de del enfrentamiento, tiene una posición ya más neutral porque fue su época en que estaba creciendo, así convirtiéndose en lo que es hoy. Ahora, ¿qué pasa? Que en el mundo de hoy vemos a un Estados Unidos enfrentado, o viceversa, con unos BRICS, es decir, que Rusia y China están hermanaditos. Pero Brasil, que es el gigante latinoamericano, está ahí. Pero no olvidemos un país que políticamente se habla poco, pero económicamente tiene una importancia de puta madre, que es la India. Entonces tú me metes Brasil, Rusia, China y la India, y también Sudáfrica, pero esos cuatro son del carajo. Entonces de repente tenemos este enfrentamiento donde uno dice, bueno, ¿hacia dónde irá todo esto? Porque antes el asunto era menos complicado. Primero estaba lo de la parte nuclear, que era un suicidio y todo esto. Sí, pero eran dos solamente. Ahora uno ve como que de fuera no se entiende realmente el momentum que está viviendo la humanidad y sus peligros. Y esto llega a la República Dominicana. Por supuesto. Porque aquí hay aspectos, obviamente, de geopolítica, hay aspectos de esa geopolítica que se expresan en términos económicos, que se expresan en las relaciones de comercio, y esas relaciones de comercio van a afectar a la República Dominicana. Incluso una pregunta que uno se hace, Pablo, ¿cuál sería la estrategia más conveniente para la República Dominicana en un mundo multipolar, como el que tú describes? ¿Qué pasaría con República Dominicana si nosotros tendríamos que alinearnos, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Qué pasaría con el comercio y los 4.000 o 5.000 millones de dólares que importamos de China? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para la economía dominicana?
Pero hay un tema que no hemos incorporado, que es la situación de la Unión Europea, que se ha quedado rezagado en el debate, pero que también es relevante en medio de todo esto. Entonces, qué decadencia. Mírame, qué decadencia. Qué Correcto, qué decadencia. tan hondo. Mírame, Qué sobre todo para los que desventura estudiamos, brutal. para los que estudiamos en algún momento en Europa y fuimos beneficiarios de grandes pensadores en los momentos en que estuvimos viviendo allá como estudiantes. Entonces, esa situación de cambio en toda la arquitectura geopolítica mundial, todo este proceso de cambio en el comercio, todas estas implicaciones que tiene para la economía de los Estados Unidos, para la economía mundial, pero en particular para la economía que es nuestro principal socio comercial. Sí. Todo eso tiene implicaciones para la República Dominicana y uno lo que dice es, no, pero las mentes más brillantes del país, con la ayuda incluso de algunos, consultores internacionales del más alto nivel, deberían de estar apoyando a la República Dominicana para ver cómo nosotros transitamos de la mejor manera, porque nadie va a salir indemne de esto. Nadie va a salir indemne. No vamos a decir que eso no va a tener, que va a tener cero consecuencias. Lo que sí podríamos hacer es, si actuamos con prontitud, con celeridad, y lo hacemos bien, podríamos mitigar lo más que se pueda esta situación. Pero imagínate si aquí no hemos sido capaces, ahora hay un intento de hacer una cumbre para ver cómo enfrentamos el tema de la migración haitiana, de la regularización de la mano de obra, de la regularización de los que viven aquí, campañas de integración social para bajar un poco el racismo y el ambiente de odio contra los dominicanos negritos o haitianos o hijos de haitianos. O sea, si aquí no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en esto tan urgente, tan ahora mismo, yo no soy muy optimista de que podamos, que sería lo ideal, también hacer una cumbre de señores, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad? Con la agravante, profesor Reyes, de que aquí una cosa es ponernos de acuerdo, pero el problema del país es peor, porque el país llega a grandes acuerdos, como llegó con la Ley de Estrategia Nacional, y ocurrió que ahí está la ley, una oda, una poesía de Machado a lo que nunca irá a ser. Y entonces... No, yo te voy a decir, porque también aquí tenemos... No, ¿y entonces? No, Pablo, porque yo te voy a decir también, óyeme, eso habla de la clase política, de la clase gobernante. No nos hagamos tampoco, porque también vamos a repartir responsabilidades, porque es el tema de venir a estos programas, y hablar con complacencia, y en algunos casos, también para uno, por ejemplo, satisfacer ego personal y decir hicimos, y es verdad que hicimos, porque al final el país también ha tenido progreso a lo largo de los últimos 30 años. Lo que pasa es que no hemos visto con sentido crítico las cosas que hemos hecho mal. Los PLD deberían hacerse su autocrítica a la vez que enfrentan al gobierno, como debe ser. Pero también los PLD deberían... Pero yo aquí mismo he hecho crítica, ahora mismo me estoy haciendo una autocrítica, porque el PLD también, como partido del sistema, ¿dónde está la posición del PLD, por ejemplo, respecto a esas cosas? Es una pregunta que yo me la he hecho una y otra vez. ¿Dónde está la posición del PLD sobre los grandes temas nacionales? Que tiene unas capacidades que no la tiene ningún otro partido político. Y la experiencia de gobierno. La experiencia de gobierno reciente, por además, porque todo ese proceso de reforma lo impulsamos los PLDistas. Entonces, yo te digo a ti, no, es que aquí no es responsabilidad solamente, sí, el gobierno, porque él debería tomar la iniciativa por la partidocracia dominicana, que tiene cosas que hay que recoger, que tiene méritos, pero también tiene falencias y hay posiciones que debería de revisar. Bueno, póngase usted a la labor en el PLD, que yo prometo ponerme a la mía en el sector del periodismo de opinión en la República Dominicana. Muchísimas gracias. A usted por la invitación. Como siempre, gran placer. Querido amigo. Volveremos a encontrarnos. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.